aún a pesar de las tribulaciones, de los momentos difíciles, cuando a veces estamos en angustia, cuando a veces estamos en preocupación. El Señor Jesucristo, estudiando su palabra, Él dijo y prometió que estaría con nosotros. Aquí que nos reunimos y que habemos varios hermanos que padecemos algunas enfermedades, hay momentos en que se angustian. Algunas hermanas, algunos hermanos. En estos días me ha tocado vivir una pequeña angustia, un problema en mi ojo, y me puse a reflexionar en ello, en los hermanos que a veces les detectan alguna enfermedad terrible y ciertamente se angustia a uno. Pero quiero decirle a estos hermanos, o si tú, querido amigo o querida persona que nos visitas el día de hoy, has estado en un momento de angustia, en un momento, como dice la Escritura, del valle de muerte, de sombra, dice que no tenemos que tener miedo, porque Dios estará con nosotros, que su vara y su callado nos infundirá aliento, y su palabra nos conforta, y su palabra es la que nos tiene que mantener. Y el apóstol Pablo dijo que si vivíamos para Cristo, y si moríamos para Él. Y quiero decirles que si confiemos en Dios, a veces se tornan difíciles las situaciones, pero Dios tiene el control de todo. Quiero que en esta mañana la palabra de Dios sea lo primordial en nuestras vidas. Dice en Éxodo capítulo 4, versículo 12. Esto se me vino a mi mente porque cuando el hermano Alejandro me dijo que me tocaba compartir el día de hoy, que es aniversario, y sé que viene gente nueva, que vienen invitados. Y un día yo estaba en una reunión, en una graduación de mi hija que se graduó de la preparatoria, y vi una audiencia grande, vi mucha gente, y le dije a Dios, algún día me permitirás compartir lo que tú has hecho por la humanidad a una audiencia como de este tamaño. Pero esto implica una responsabilidad. Cuando mi hermano Alejandro me dijo que compartiera este día, que todos los domingos y todas las reuniones son importantes, días miércoles que nos reunimos, los días jueves que tenemos oraciones, son importantes porque aprendemos de la palabra de Dios. Pero yo sé que hoy es un día donde estamos reunidos por el aniversario que se está celebrando aquí en esta iglesia. Yo en esta iglesia llevo 5 años que voy a cumplir. Estoy aquí, estoy muy contento y le doy gracias a Dios porque me permite estar aquí, compartiendo su palabra. Y ciertamente tenemos que compartir su palabra. Mire, aquí hay un varón que lo conocí hace más de 20 años y que él le predicaba a mis hermanos y después yo escuchaba. Él sembró la palabra y en su momento dio fruto. Y hoy por su gracia, por su amor de Dios, estoy yo en este lugar y estoy agradecido con Dios y le doy gracias a Dios por la vida de este hermano. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? No callar, predicar la palabra, anunciar al mundo lo que Jesús hizo. ¿Cuál fue el motivo de su venida a este mundo? Y pensando en todo ello, le decía a Dios, ayúdame, Señor, porque estoy como Moisés. Él no quería ir a Faraón a hablarle lo que Dios le estaba diciendo, que tenía que liberar a su pueblo. Tenía miedo, le puso pretexto, le dijo, Señor,
soy torpe de lengua, tardo en hablar. Pero le dijo Dios, ahora pues, ve, y yo estaré con tu boca, y tú enseñarás lo que hayas de hablar. Y él dijo, ay Señor, envía, te ruego, por medio del que debes de enviar. Tenemos que obedecer a la palabra de Dios. En un tiempo Jonás, el profeta Jonás, Dios le dijo que fuera a Nínive y anunciara a esa ciudad que vendría un juicio de parte de Dios a esa ciudad de Nínive. Y Jonás se rehusó al principio y Dios tuvo que tratar con él. Entonces tenemos que ser obedientes a la palabra de Dios. Y yo, pensando en esto, en que va a venir invitados, gente que traemos y que nos interesa que escuchen la palabra de Dios, que nos interesa que conozcan el Evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque ese es el mandato. ¿Por qué? Porque Jesús transforma las vidas de la gente. Jesús no es una religión. Jesús es una persona viva y eficaz y que está sentado a la diestra del Padre. Él vino a este mundo. Él, siendo en forma de Dios, hizo humano y vino y habitó en este mundo. Y por eso hoy, en este mes, que es el mes dicembrino, hay un mover de cosas, fiestas, regalos, intercambio, tiempo de compartir. Las empresas le dan a sus empleados aguinaldos, las ventas se incrementan. Todo esto, ¿a qué se debe? ¿Qué supuestamente está festejando el mundo? El 24 de diciembre nos reunimos, aún gente que no conoce del Evangelio, aún gente que no conoce o que no cree en Dios, se reúne con sus seres queridos. En este mes se mueve un espíritu, como se dice, un espíritu navideño. Pero ¿de dónde surge esa idea? ¿Quién nos dio un regalo primero, antes que nosotros diéramos? ¿De dónde tiene la idea el ser humano de compartir, de dar, de festejar, sino de Dios? Fue Dios el que nos dio a nosotros un regalo. Y toda esta festividad es a nivel mundial. Le digo, hasta gente que no cree en Dios se reúne con sus seres queridos. Y luego dicen, para la cena de Navidad. ¿Y qué quiere decir la Navidad? En el latín dice que es nativitas, nacimiento. Mire, cuando yo era niño y mis padres festejaban la Navidad, sin saber realmente el enfoque de la Navidad, o de lo que realmente tenemos que agradecer a Dios por ese nacimiento, yo como niño veía todo esto muy bonito. Era algo agradable, era algo hermoso, porque nos reuníamos en familia. Y aunque en casa no conocía a mi padre del Evangelio y vivía a su manera, y él, de uno o de otro modo, él veía cómo lo hacía para que hubiera cena de Navidad, era muy bonito para mí cuando yo era niño, porque era fiesta, eran piñatas, pero realmente pues yo no sabía qué era la Navidad. Después, con el tiempo, yo fui creciendo, me fui haciendo joven y ya la miraba, y la Navidad y estas festividades ya la veía como algo deleitoso para mí. Así yo ya lo miraba. Ya no me enfocaba en lo que realmente se tiene que celebrar, en lo que realmente tenemos que agradecer, sino lo que mi mente pasaba o lo que yo vivía era, viene Navidad, viene la cena, va a haber vino, va a haber baile, desvelada, y de Jesús pues ni siquiera me acordaba. Eso era cuando yo era más joven, cuando yo me había ya hasta apartado un tanto de mi casa, porque yo crecí y me metí al ejército y me aparté mucho tiempo de mi casa, andaba lejos. Ya no me era prioridad quizás pasar la Navidad con mis seres queridos, como muchos de nosotros acostumbramos, reunirnos con nuestros seres queridos.
en familia para celebrar la Navidad. Pero ahora, en este tiempo, en esta actualidad, que conozco lo que Dios hizo a través de nuestro Señor Jesucristo, que como el Señor Jesucristo nació en Israel, en una cultura judía, y me doy cuenta que hoy es completamente distinto lo que Dios quiere que celebremos, lo que Dios quiere que tomemos en cuenta de ese nacimiento. ¿Cuál es la esencia? ¿Cuál es la verdadera razón? ¿Por qué Jesús nació? ¿Por qué Jesús vino a este mundo? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos. Como decía nuestro pastor Alejandro, la Biblia es nuestra norma de conducta. Mire, estamos yendo a compartir a las calles y yo le digo a la gente, la Biblia es el manual para el ser humano. ¿Cómo debemos de conducirnos? ¿Qué relación tenemos con nuestro prójimo? ¿Qué relación tenemos con nuestra esposa? ¿Cómo debo de vivir yo con mi esposa? ¿Cómo debo de vivir yo con mis hijos? ¿Cómo debo de tratar a mi esposa? Todo esto lo aprendemos a través de la palabra de Dios. Pero solamente hasta cuando venimos y conocemos lo que realmente Dios quiere para nuestras vidas. Y mismo Señor Jesucristo dijo, mis mandamientos no son gravosos. Mis mandamientos son para hacerles el bien, no para hacerles el mal. Porque es como un padre de familia. Lo que Dios quiere es hacernos el bien. Lo que un padre de familia busca y procura cuando hay ese amor natural de padre hacia hijo, es hacerles el bien a nuestros hijos. No les vamos a comprar un arma para que ellos hagan un mal. Sabemos lo que les conviene. A veces les tenemos que decir que no a algunas cosas, pero es por su bien. Pero a veces el joven en su rebeldía dice, tú no me entiendes, tú no me comprendes, yo necesito esto, yo quiero esto. Pero nosotros como padres sabemos. Es más simple y sencillamente cuando a veces se suben a la moto o están manejando, hijo, maneja con cuidado, por favor. Hijo, ponte el casco. ¿Cierto o no? Se lo recomendamos a nuestros hijos. Ándate con cuidado. Yo en estos días le digo a mi hijo, ándate con mucho cuidado, hijo. En estos días hay mucho vino, hay mucha gente que está tomando. Ten cuidado, por favor. Sé prudente tú. Porque a veces la gente, usted se da de cuenta, usted lo está viendo. A veces andan hasta tomando en los carros, andan tomando hasta en las motos. Y por eso tanto accidente también en estas fechas. Pero esa no es la esencia de la Navidad. Ese no es el objetivo de la Navidad. El objetivo de la Navidad es que Jesús vino a este mundo para rescatar a la humanidad. Porque realmente la humanidad no tenía ya esperanza. Por favor, ahora sí, vayan al libro de Lucas, por favor. Lucas capítulo 2, por favor. Me dicen con un amén cuando lo tengan, por favor. Capítulo 2, versículo del 8 al 14, vamos a leer. Dice así la bendita palabra de Dios. Dice, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí, se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temas, porque aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. ¿Sí están ahí? Ok. Dice el 11, que les es nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y dice, esto os servirá de señal. Hallarán al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre.
y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Buena voluntad para con los hombres. Y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Dios tiene la buena voluntad, porque dice más adelante en la Escritura: no queriendo que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios tiene buena voluntad para ti como persona, para ti como padre, para ti como familia. Dios tiene una buena voluntad para toda la humanidad. Eso es lo que Dios tiene para los seres humanos. Y por eso dice en el 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad para todos los hombres. Ahora regrésese a Mateo. Vamos a leer, y quizás los que no conocen y los que sí ya sabemos, pues vamos a recordar el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y algo muy importante: la Biblia se interpreta a sí misma. Mateo 1, por favor. Uno 18. Dice así: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Dice, estando desposada María, su madre, con José. Esto era que ya estaban casados. Esto es lo que significa ser desposado. Pero dice, había concebido antes de que se juntasen del Espíritu Santo. Pero José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Manuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer. Pero escuche esto, porque también quiero hablar de María. Pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Y aquí es donde dice en el verso 25, y no la conoció, no tuvo una intimidad con ella hasta que después del nacimiento de Jesús, porque la Virgen María, que fue muy privilegiada, hizo su vida marital con José, su esposo. O sea, ella fue una mujer muy agraciada delante de Dios, pero ella siguió haciendo su vida. Ella tuvo su vida con su esposo José. Bueno, pasemos al capítulo 2. Y le digo, la Biblia se interpreta por sí sola, porque a veces no nos atrevemos a compartir la palabra de Dios, o no compartimos porque decimos, es que, como Moisés, ¿no? O como ese rato estábamos leyendo, Señor, es que soy torpe de lengua, es que, ¿qué les comparto? ¿Qué les predico? Si se burlan de mí, si hablan de mí, o si me hacen preguntas. Mira, la palabra de Dios se interpreta a sí misma.
Yo hace tiempo estaba con unas personas, una pareja, que desafortunadamente este varón murió, hace no mucho, tiene poco que murió este hombre, pero cuando yo les compartía la palabra de Dios y les leía esto, hagan de cuenta que Dios les abrió su entendimiento y empezaron a darse cuenta realmente lo que la palabra dice y realmente lo que es la esencia de la palabra de Dios. Dice ahí en el capítulo 1, ¿cómo dice? La visita de los magos. Y haciendo esto que estoy compartiendo, yo le preguntaba a mi niño que viene aquí a la escuelita, le digo, ¿cuántos reyes magos son, hijo? Dice, son 3. Digo, ¿dónde lo dice, hijo? Y tenemos esa idea, ¿no? Muchos tenemos esa idea que son 3 reyes magos, pero ¿dónde lo dice? O sea, ese es el problema de a veces malinterpretar las escrituras. Dice, cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos ¿a qué? A adorar. ¿A quién venían a adorar? A Jesús. A él era el que venían a adorar. Dice, oyendo esto el rey Herodes se turbó. Dice, no, caray, ¿cómo que nació el rey de los judíos? Y toda Jerusalén con él. Y después fíjese lo que hace el rey. Convocado todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y si usted se da cuenta, bueno, yo ahorita no traigo mi Biblia porque ya me cuesta un poquito ver las letras de la Biblia. De hecho, ahorita mi aplicación, mis hijos me hicieron más grandes las letras. Pero ahí en sus Biblias vienen unos numeritos y vienen unos asteriscos, y de ahí le mandan a qué profeta es el que profetizó que Jesús iba a nacer. Isaías es uno de los más nombrados. El profeta Isaías, con 700 años de anticipación, profetizó y dijo que el Señor Jesucristo nacería, y dónde iba a nacer y cómo iba a nacer, y iba a nacer de una virgen. Por eso tanta credibilidad a la palabra de Dios, porque con anticipación nos dice lo que va a ocurrir. Entonces, ¿en qué nos quedamos? ¿En qué versículo? ¿En el 4? 5. Ok, ¿dónde había de nacer el Cristo? Dice él. Y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo, vayan allá y averigüen con diligencia acerca del niño, y cuando le halles, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Ellos, habiendo oído al rey, se fueron, y aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Por qué se regocijaron con muy grande gozo? Porque iban al encuentro del rey, de Jesús, del Mesías. ¿Y cómo es que entonces en aquel tiempo Israel se cegó y no quiso entender que Jesucristo era el Mesías? Y esperemos que hoy, si usted viene por primera vez, si usted está escuchando por primera vez la palabra de Dios, Dios abra su entendimiento y no se cierre a que Jesucristo no es una religión. Jesucristo es la verdad, Jesucristo es la vida. Jesucristo viene a cambiar y a transformar las vidas de los seres humanos. Dice, y al entrar en la casa vieron al niño con su madre María, y postrándose lo adoraron. Otra vez, ¿a quién adoraron? A Jesús. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Por qué no regresaron a Herodes?
porque no era su intención correcta de Herodes saber de Jesús. ¿Cuál era la intención del rey Herodes? Era matarlo. ¿Por qué? Porque él era un rey y dice: ahora ha sido el rey, me va a quitar mi poder, me va a quitar todos mis privilegios. Quizás esos eran los pensamientos de Herodes. Pero dice que siendo avisados por revelación en sueños, ellos se fueron por otro camino. Escucha aquí lo que dice el verso 13. Matanza de los niños. Después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo: levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Pero nos damos cuenta, y quiero me voy a regresar tantito. Le llevaron presentes, le llevaron regalos, oro, mirra e incienso, que tienen su significado. Pero de ahí la tradición, ¿no? A veces que nosotros, bueno, ya no lo hacemos, pero en el 6 de enero, ¿no? Venimos y les damos juguetes a nuestros hijos. Aquí dice que fue el día de su nacimiento, no fue el 6 de enero. ¿Se da cuenta cómo la palabra de Dios va interpretándose por ella misma? O sea, no tuvo que pasar, dice, hasta el 6 de enero para que le llevaran los regalos. Está fuera de contexto eso. Dice: buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo ahí hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta, cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó a matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. ¿Se da cuenta? Qué perverso era este hombre, qué tremendo matar a tanto inocente. ¿Por qué? Por el poder, por el querer seguir siendo él el gobernante. Y manda a matar a todos los niños menores de 2 años. Imagínense nada más, tantito imagínense, qué tragedia, que usted como madre tuviera un hijo menor de 2 años y se lo tuvieran que matar. Qué desgracia, qué dolor, qué tragedia para esos entonces. Y de ahí el mundo, otra cosa que saca, el Día de los Inocentes. Sí lo saben, ¿no? El 28 de diciembre es el Día de los Inocentes, supuestamente. Y que si prestas algo te dicen inocente, palomita, pero nada que ver con lo que dice la Biblia. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: voz fue oída en Rama, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada, porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuran la muerte del niño. Entonces él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Entonces estamos viendo cómo aquí en el capítulo, parte del capítulo 1 y parte del capítulo 2 nos narra cómo fue el nacimiento del Señor Jesucristo. Ahora, quiero que veamos también el papel importante que tiene la Virgen María. Lucas 1:26, por favor.
Amén. Dice así: anuncio del nacimiento de Jesús. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llama José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando él donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba: ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Dice: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Otra vez, ahí está hablando de que no había tenido alguna relación con algún hombre. Dice: respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. He aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril. Dice: porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, vea lo que dice esta parte. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor. ¿Qué es una sierva? Una sirviente. Dice: hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Amén. O sea, nos damos cuenta aquí cómo María dice: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. O sea, ¿qué nos damos cuenta ahí? Que María era un ser humano como nosotros, pero halló gracia delante de Dios y dijo: en ti nacerá, en ti vamos a engendrar al Señor Jesucristo. Pero ella dijo: hágase con su sierva, como dice el Señor. Ahora en el capítulo 2, de ahí mismo de Lucas, verso 34. ¿Ya está? Dice así: y los bendijo Simeón, y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto por caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha, y una espada traspasará tu misma alma. ¿Se da cuenta? Dice, les dije Lucas que, perdón. Ok. Lucas 34, 35. Dijo: y los bendijo Simón, y dijo a su madre María: aquí está puesto por caída y para el levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicho, y una espada traspasará tu misma alma, para que sean revelados los pensamientos de muchos. Entonces aquí nos damos cuenta, cuando María concibe, pero le dice: una espada traspasará tu misma alma. Cuando María ve a nuestro Señor Jesucristo crucificado, clavado en esa cruz,
¿Qué cree que sintió? Porque pues ella lo crió, ella lo amamantó, ella lo educó, ella lo vio crecer al Señor Jesucristo. Y cuando lo ve clavado con una muerte tan horrorosa, por eso le dice aquí, una espada traspasará tu alma. Qué terrible ha de haber sido para María ver morir a nuestro Señor Jesucristo de esa manera. Y es ahí donde entra la importancia, donde la esencia del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que nosotros nos reunamos con nuestra familia, con nuestros seres queridos y demos gracias a Dios que Él nos ha rescatado, que Él ha perdonado nuestros pecados, como lo acabamos de leer, que no teníamos esperanza, que cuando vivimos alejados de Dios, vivimos una vida desordenada, una vida hueca, una vida vacía. Pero cuando viene Jesús a nuestras vidas y nos alumbra y nos dice cómo tenemos que caminar, y por eso Él, en este mismo Evangelio de Lucas, en el capítulo 24, por favor, da instrucciones a sus discípulos y a sus seguidores. Dice de esta manera Lucas 24. Amén. Dice la resurrección. El primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? Jesús está vivo. Se los vuelvo a repetir. Jesús no es una religión. Jesús es una vivencia a diario. Dice: ¿por qué buscas entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellos se acordaron de sus palabras y volviendo del sepulcro dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Fueron a darle la noticia a sus discípulos. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía locura las palabras de ellas, y no las creían. A veces así parece, ¿no? Que nosotros le hablamos a la gente y pareciera que les estamos hablando locura, o que les estamos hablando cosa que no está bien. Pero realmente lo que nosotros les anunciamos es la palabra de Dios. Estos días que hemos estado ahí arriba compartiendo el Evangelio, hay lucha, hay oposición, porque no es fácil salir a las plazas y predicar el Evangelio. Y se burlan y nos desprecian, les queremos dar un volante y nos desprecian. Y se siente algo así como que coraje. Pero luego reflexionas y dices: todo esto lo sufrió mi Señor Jesucristo. Esto y más soportó Él. ¿Y sabe por qué lo soportó? Por amor a mí y por amor a usted. Porque no había otra forma de reconciliar a la humanidad, sino solamente a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. No había otro. Y por eso los discípulos, los apóstoles empiezan a predicar: no hay otro nombre debajo del cielo en el cual nosotros podamos tener salvación, sino solamente en Jesucristo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Porque aún siendo pecadores, dice la Escritura, Cristo vino a morir por nosotros. Gloria a Dios. ¡Qué hermoso!
Qué hermoso que el Señor, estando allá arriba, como lo leímos, dice que vinieron ángeles y le adoraron, y las huestes celestiales, y dice, paz en la tierra y buena voluntad para los hombres, y gloria a Dios en las alturas. Imagínense, es como si estuviera aquí entre nosotros Andrés Manuel López Obrador, lo voy a poner de ejemplo, y él se pusiera a lavar los baños, y alguien de su gabinete le dijera, oiga, señor presidente, ¿qué hace usted ahí lavando los baños? Pero si él ha creído en el Evangelio, lo hace con gusto. Imagínense el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo, con toda su gloria, se despojó, no escatimó, dice, a ser como Dios, sino tomó la forma humana, y después de tomar la forma humana, se hizo siervo, y vino a morir en una muerte horrenda, en una muerte de cruz. Él no escatimó al ser como Dios. Qué hermoso. De verdad, esa es la esencia del nacimiento del Señor Jesucristo. Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos y comprendamos. Si lo celebramos, pero que lo celebremos como realmente Dios lo quiere, en paz, en armonía, en tranquilidad. Porque muchas veces las familias se reúnen y terminan hasta peleadas, porque en un momento yo lo viví, en envidias, que quién trajo comida, que quién no trajo comida, que quién puso esto, que quién no puso aquello. Horrible. Mejor no nos reunamos, si no nos vamos a reunir para estar en paz. Si nos vamos a reunir para cenar en familia y para recordar el nacimiento del Señor Jesucristo, que sea eso, con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto a decir gracias, Señor. Gracias porque todo este año no me faltó el trabajo, todo este año no me faltó qué comer, Señor. Tuve dificultades, sí, pero mira, gracias, ya estoy por terminar este año y lo logré, pero no por mis fuerzas, sino porque tú así lo has querido, Señor. Si hoy estamos vivos, hermanos, gente, querido amigo que nos visitas, es por su grande amor, porque Él es fiel. Y dice la Escritura que Él no paga mal por mal, sino que prolonga su gracia, su misericordia. Gloria a Dios. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. ¿En cuál me quedé? 12. Pero levantándose Pedro corrió al sepulcro. Fíjese, Pedro. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesús, yo me voy contigo hasta la muerte, Señor. No, Pedro, tú me vas a negar. Antes de que cante el gallo, tú me vas a negar. Dice, porque el diablo me ha pedido para zarandearte. Y a veces nos zarandea, A veces zarandea el diablo y te quieres desanimar y ya no quieres seguir. Y dices, ¿esto es ser cristiano? Y no que tenemos un Dios poderoso. Pero Pedro dice después, yo he rogado para que tu fe no falte. Y una vez vuelto en sí, vayas y les confirmes a tus hermanos. Y después vemos a Pedro cómo predica el Evangelio. Y aquí lo vemos. Dice, pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro. Y cuando miró dentro, vio los lienzos solos y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. He aquí, dos de ellos iban el mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conocieran, para que no le conociesen. Que hoy Dios quite la venda de nuestros ojos, que hoy nuestros ojos podamos entender con nuestro corazón quién es Jesús, qué vino a hacer a esta tierra, por qué murió. Y le dijo, ¿qué pláticas son estas que tienen entre ustedes mientras caminan? ¿Y por qué están tristes? Respondió uno de ellos, que se llama Cleofas, le dijo, ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días?
Entonces él le dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron a los principales sacerdotes y a nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Escucha lo que dicen ellos: pero nosotros esperamos que él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, los que antes del día fueron al sepulcro, y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a él no le vieron. Entonces él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Y me voy a brincar hasta el 47. Porque ya no nos van a dar más tiempo. Vamos a leer el 46. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Jesús no está muerto, Jesús vive y reina. Y si tú lo dejas entrar a tu vida, Él va a guiar tus pasos. Aún con tus problemas y con tus dificultades, Él guiará tus pasos. Él no está muerto, Él está vivo. Y dice el 47, y eso es lo que tenemos que hacer: y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Amén. Y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Querido amigo, si no se ha arrepentido, persona que nos visita, si no había conocido del Evangelio, Dios quiere que se arrepienta, y Él le perdonará sus pecados, porque Él es fiel. Él es fiel. Él lo ha hecho con muchos de nosotros, porque en otra vida éramos ajenos a esto, éramos rebeldes, éramos insensatos, pero por su gracia, por su amor, hoy Dios nos ha perdonado y nos ha redimido, y nos está enseñando cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que conducirnos con nuestra familia, cómo debemos de conducirnos con nuestro prójimo, cómo debemos de conducirnos como hermanos. Hoy estamos para convivir, pero también vamos a acompañar a nuestro hermano Pedro allá en su duelo, que nuestra hermana solo duerme, ella murió en esperanza. Pero el apóstol Pablo les dijo: hermano, no quiero que ignoréis esto, como los otros que no tienen esperanza. Porque ciertamente si tú mueres sin arrepentirte, si tú mueres sin haber confesado tus pecados y que Dios no te haya perdonado tus pecados, solo hay dos caminos, querida persona, queridos hermanos, solo hay dos caminos. Uno que te lleva a la vida eterna y el otro que te lleva a la condenación eterna. Estamos en tiempo de gracia, estamos en tiempo de misericordia. Aún es tiempo de buscar a Dios, de reconciliarnos con Él. Aún estamos a tiempo de ello. Dios nos ofrece una reconciliación con Él. Y con esto termino, dando gracias a Dios y diciendo que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Jesús vino a este mundo, nació, creció y compartió la palabra del Señor. Y sin tener ninguna culpa, Él murió por nuestras rebeliones, por nuestras transgresiones. Isaías 53 dice: mas Él molido fue
por nuestras rebeliones, y el castigo de nuestra paz, de esto que hoy va a disfrutar el mundo en estos días, fue sobre él. Y por su llaga fuimos nosotros sanados. Gloria a Dios. Amén. Que la paz de Dios sea sobre cada uno de ustedes y que Dios nos bendiga y nos guarde en el próximo año que viene. Le damos muchas gracias a Dios. Que Dios les bendiga.